Saludos tróspidos, Snorky, pues estamos aquí para hacer otro vídeo y en este caso vamos a ver de una película, pero lo vamos a hacer en nuestra clásica retro review, que es la película de Los Inmortales de 1986. Y quedaros al final porque va a haber sorteo de chuches, yo ahí lo dejo. Así que, ¡dentro vídeo! Pues bienvenidos, Snorkies, a otro Snorky vídeo de esa casa que tanto os gusta, llena de maldad y vileza, pero siempre friki, ya sabéis, la casa Snorky, donde caben todos y de todo. Pues sí, pues vamos a hacer otra retro review, quedaros hasta el final y veréis el sorteo que es, que os va a gustar, os va a gustar. Y que vamos a hablar de Los Inmortales, una película que a mí me mola mucho, y que está genial, de espadachines, ciencia ficción, etcétera. Ya sabéis, la película va que durante el tiempo hay una cierta gente que es elegida como inmortal y se tiene que enfrentar a espadas, a espadazos, por decirlo así, a espadazos, y nada más solo puede quedar uno. Y la forma de matarlos no es ni hiriéndoles ni cortándole brazos, sino cortándole la cabeza, ¿vale? Y mola muchísimo todo eso. Y ya sabéis que en los sitios de culto son sitios sagrados, iglesias, donde no pueden luchar, ¿vale? En ese sentido. Pues bueno, ¿quién dirige esto? Lo dirige Russell Mulcahy, ¿vale? Russell Mulcahy, creo que lo mejor que ha hecho en el cine ha sido esto, Los Inmortales. Después ha hecho capítulos para la serie Teen Wolf y después hizo una de las partes de Resident Evil Extraction, ¿vale? También, pero hay que decir que creo que aparte de este, sus mejores trabajos son en vídeos musicales, porque él venía del mundo del vídeo musical. En ese sentido, ha trabajado con Spandau Ballet, ha trabajado con Duran Duran. Los mejores vídeos de Spandau Ballet y de Duran Duran se los ha hecho él, y también con Bonnie Tyler, uno de los mejores vídeos que también tiene, lo ha hecho él. Así que buscarlo y mirarlo. ¿Por quién está protagonizada? Pues, ¿qué vamos a decir? Christopher Lambert. Christopher Lambert. A ver, la cosa de Christopher Lambert, la filmografía es un poco así rara, pero yo de Christopher Lambert, yo os recomendaría varias películas. Mortal Kombat, ¿vale? Que es brutal, la primera. Os recomendaría Greystock, la leyenda de Tarzán, que fue antes de hacer esta. Os recomendaría también Jaque Mate. A mí esa película me gustó mucho en su tiempo cuando la vi. Y después una de las primeras películas de Luc Besson, que se llama Subway, ¿vale? Yo os la recomendaría, ¿vale? Después tenemos a Sean Connery. No tengo que explicaros quiénes son Connery. James Bond, y ya sabéis, y muchos más papeles, Los Intocables, etcétera, ese papelito de Rey Arturo en Robin Hood, etcétera, lo que queráis. La filmografía de Sean Connery es brutal, pero siempre será James Bond para mí, entre otras cosas. Y después tenemos a Clancy Brown, que su gran papel para mí en el cine es este, aunque lo hemos tenido en Starship Troopers, lo hemos tenido en Cadena Perpetua también, y después últimamente lo hemos tenido en el spin-off de la serie de The Voice de Amazon, o sea, que está ahí, ¿vale? Y esos son los que fomentan la película, más dos actrices, etcétera, pero que las actrices están de menos en esta película, y no es por nada, están muy bien, pero están de menos. Bueno, pero que son Sana Hart como Brenda White, la parte interesante de la película, etcétera, ¿vale? Pero papel pequeñito, etcétera, ¿vale? A mí esta película, la película mola un puñado en ese sentido. Vemos una película que además es de 2 horas, cortita, bueno, menos de 2 horas, cortita y al pie, como se hacía antes, en los años 80. Ahora seguramente tendríamos una película de 2 horas y media en ese sentido. La película funciona muy bien, y yo creo que funciona muy bien por la parte de Sean Connery, ¿vale? De Sean Connery. Esta película va a funcionar en flashbacks que van de presente a pasado, que está muy bien, de presente a pasado,
y donde vemos una película donde nos muestra unas escenas maravillosas de todo lo que son las Highlands escocesas, ¿vale? Con este Conor MacLeod que hace Christopher Lambert y que funciona muy bien. Es una película que va a molar las espadas, las luchas de espadas, ¿vale? Además estaba el director de los coordinadores de los Stuntman, era el coordinador de Superman 4, el coordinador también de Indiana Jones en busca de la arca perdida, el coordinador también de Star Wars, etcétera. O sea, creo que es una película en ese sentido que está bien hecha, ¿vale? Los personajes molan muchísimo, o sea, Clancy Brown haciendo de Kurgan, por favor, o sea, qué malo, más malo, y que mola mogollón en ese sentido, hace de un, por decir, de un guerrero ruso, en ese sentido, ¿sabes? O sea, después tenemos a Christopher Lambert haciendo de Conor MacLeod un escocés, que es como le llaman, y después tenemos a Sean Connery, que es escocés, haciendo de un hispano, de Ramírez, en todo eso, y creo que funciona muy bien. Creo que la película, hay que decir que la película ahonda en el tema de la inmortalidad, ¿vale? En el tema de la inmortalidad. En ese sentido vamos a ver cómo a casi todo el mundo la inmortalidad parece que es un don, pero en el fondo no es un don, porque vas a ver a tu gente querida en el personaje de Conor MacLeod, lo vamos a ver en ese sentido al personaje viendo morir a sus seres queridos durante estos tiempos, o a recoger gente desde una niña pequeña hasta que se está haciendo mayor, etcétera. Entonces va a ahondar en eso. Hay que decir que tampoco te explica mucho por qué son ellos los elegidos, ¿vale? Bueno, sí, hay una explicación en una película que no tuvo que hacerse nunca, que es la de Los Inmortales 2, pero bueno, eso no existe casi en mi mente. Aunque salga Michael Ironside y etcétera, y vuelva a repetir Sean Connery, etcétera, ¿vale? Pero creo que nos explica en ese sentido. De repente son ellos los inmortales, están repartidos por todo el mundo y tienen que pelear entre sí hasta que nada más solo puede quedar uno, porque ese solo puede quedar uno, el MacGuffin de esta película, o el premio de esta película, es que le da conciencia, puede ver los pensamientos de la humanidad y puede manejarlos como se quiera. Entonces ahí puede haber que el elegido, que el que gane, sea buena persona o mala persona, como el caso de Kurgan, ¿vale? Hay que decir también la música, por favor, qué pedazo de música con Queen, que Queen salió un poco mal parado de Flash Gordon y aquí quiso hacer la música, y qué 4 o 5 canciones hay de esta, hasta esto después, aunque lo hablaré luego en las anécdotas y curiosidades, esto se transformó en el famoso disco I Can Magic de Queen, ¿vale? Pero maravilloso. Tenemos toda la música, y la música orquestal de Nick Kamen acompaña muy bien a la banda sonora de Queen, o sea, se compagina muy bien en este sentido. Vamos a tener unas imágenes impresionantes. Vamos a ver con ese principio de película. A ver, en ese principio de película mola muchísimo, porque en ese momento no había ni Spider cámara ni cámaras así. Entonces ese traveling que hace es maravilloso en ese sentido. Hay que decir que yo, por ejemplo, revisionándola otra vez, y cada vez que la veo más, el primer asalto es un poco tróspido, ¿vale? El primer asalto es un poco tróspido, el que simulan abajo en el parking del Madison Square Garden, por decirlo así, es un poco tróspido en ese sentido, porque el combatiente está dando volteretas continuamente, etcétera, y dice, no entiendo nada, pero bueno, son los 80.
abrazamos los 80 en ese sentido. Pero creo que es una película que la vais a disfrutar mucho. Es una película donde no pesan los flashbacks, sino que complementan a la película para darte más profundidad en lo que es los personajes y en la inmortalidad y el miedo que hay ciertas cosas que es de la inmortalidad. Vamos a tener a un mentor maravilloso que es Sean Connery haciendo de Ramírez, que funciona maravillosamente, donde le va dando las explicaciones, donde le va dando todo el sentido a lo que es la película. Yo lo digo, y no sé si lo veréis conmigo, si quitas a Sean Connery de esta película, creo que la película se queda coja, ¿vale? Se queda coja. Y después vamos a tener unas escenas de acción con espadas diferentes, con guerreros diferentes, que están muy bien. O sea, creo que tenemos 4 combates o 5. Kurgan contra Ramírez, después McLeod en el parking, después Kurgan otra vez contra otro inmortal de raza negra que es amigo de McLeod, y después creo que la escena, la batalla, el duelo final, que es Kurgan contra Connor McLeod, el clan de los McLeod, ¿vale? O sea, creo que funciona en ese sentido. Yo es una película que os la recomiendo, es una película de aventuras, mezcla la ciencia ficción, un poco el thriller también, lo esotérico también, y que funciona muy bien. Así que chicos, yo desde aquí os la recomiendo. Christopher Lambert además era su primera película en inglés, ¿vale? No tenía ni papa de inglés, y entonces, como comentan en los extras, que ahora hablaremos de ellos también, como comenta, él no tenía nociones de inglés y tuvo que tener alguien de dicción en inglés para decir cómo decir las frases, y según dicen, como terminó la película, ya sabía hablar inglés en ese sentido. Hay que decir que en Greystock tampoco tenía muchas líneas, por decirlo así, pero creo que es una película que funciona muy bien. Kurgan está muy bien, o sea, Kurgan mola muchísimo, toda la pose, toda la pinta, esa espada que se convierte en varias, que se hace en 3 piezas con su maletín, etcétera, la música, esa Nueva York un poco sucia también, en ese sentido, muy de los años 80, esos tugurios, esos hotelitos donde te daban de todo, si querías mujeres, si querías drogas, etcétera. O sea, creo que funcionan muy bien en ese sentido. Así que, chicos, yo os la recomiendo que la veáis. Ahora vamos con las curiosidades, que hay un montón, ¿vale? El guionista es Gregory Wade, ¿vale? Escribió el guión original y después fue coescrito con otros 2 guionistas. Vale, esta idea viene de un viaje que él hizo de Estados Unidos a Escocia y a Inglaterra, donde vio un montón de armas, de armaduras, etcétera, y pensó, oye, ¿cómo podría yo hacer esto? ¿Vale? Imaginaos que existiera uno de verdad que todavía viviera entre nosotros, y de ahí cogió la idea de hacer Los Inmortales. Hay que decir que se iba a llamar de 2 formas esta película. Esta película se iba a llamar The Shadow Clan, ¿vale? Y después The Dark Knight, ¿vale? Sí, el Caballero Oscuro, pero sobre todo se iba a llamar el Caballero Oscuro por Kurgan, ¿vale? Porque le iban a dar ese nombre, pero al final optaron por Los Inmortales, ¿vale? Hubo mucha gente que estuvo a punto de coger el papel, pero el que estuvo a un pelo de ser el protagonista de esta película fue Kurt Russell, pero en su entonces su novia, ahora su mujer, Goldie Hawn, le desaconsejó este proyecto porque dice, esto no lo veo claro, ¿vale? Esto no lo veo claro, y entonces eligieron a Christopher Lambert, ¿vale? Después de lo que había hecho en Greystock, etcétera. En Ramírez también hubieron muchos nombres
que estaban ahí, estuvieron a punto de coger a Clint Eastwood, estuvieron a punto de coger a Jane Hackman, estuvieron a punto de coger a Michael Caine en todo esto, pero al final consiguieron de una forma rarísima a Sean Connery, y Sean Connery nada más pudo, o sea, nada más tenía una semana para hacer esta película, y se apostó con el director que en una semana no rodaba lo suyo, y perdió la apuesta Sean Connery. O sea, esas cosas. Hay que decir, esto es muy curioso, que en inglés el personaje se llama de una forma y en castellano se llama de otra forma. En inglés se llama el personaje Juan Sánchez Villalobos Ramírez, y aquí en castellano lo cambiaron por Juan Ramírez Villalobos Sánchez. O sea, ¿por qué? No lo sabemos. Después, os he comentado la famosa escena del Madison Square Garden, etcétera. Claro, en ese momento no había, esto es un dato muy curioso, no había ni drones, no había ni Spider-Cam, etcétera. Y fue Garrett Brown, que es el inventor del Steadicam, ¿vale? Es el inventor del Steadicam, quien a través de cuerdas y poleas en aquel momento pudo hacer que ese principio de cámara rodando por toda la estancia llegara hasta después llegar al personaje de Christopher Lambert. O sea, atención a esto porque no había, pero es el inventor del Steadicam y funciona muy bien. Hay que decir que también que la pelea no se rodó en el Madison Square Garden, sino se rodó en un parking de un centro comercial de Londres, ¿vale? Después, otra anécdota, la pelea de los clanes cuando están peleando los McCloud contra los otros, y aparece por primera vez Kurgan, ¿vale? El director en un principio les tenía que dar ánimos, venga chicos, luchar, vamos, acción, no sé qué, y no daba. Pero después de una tarde, de un almuerzo con whiskies y cervezas, los chicos, los extras, lo dieron todo. Tanto es todo que tuvieron que asistencias médicas a curar heridas leves. O sea, de un pasotismo que bueno a que el whisky les hizo mella y lo dieron todo. O sea, en ese sentido. Hay una leyenda urbana que dice, en esta escena, que dice que aparece Freddie Mercury caracterizado y luchando. Hay una leyenda urbana que dice eso, pero nunca se ha confirmado y nunca se ha sabido. Después, el tema de las espadas, las chispas de las espadas. Otro dato curioso, cuando se juntaban las espadas que saltaban chispas, esas espadas estaban conectadas con cables a baterías de coches. Como eran dos espadas, no había problema, se juntaban y ¡boom! Hacían las chispas, etcétera. O sea, movimientos rudimentarios para aquella época. En la única escena donde no se utilizó y normalmente está bien hecho es en la escena cuando pelean con agua, ¿vale? Es lo único, pero todo lo demás estaban hechos. Después intentaron hacer que la escena final fuera en la Estatua de la Libertad, haciendo un poco un homenaje a la película de Hitchcock, Sabotage, pero al final no pudieron y tuvieron que hacerlo en la azotea del Silver Cup, ¿vale? Ahí lo hicieron, etcétera, pero también tuvieron un problema porque había un momento en Nueva York de crisis energética donde a cierta hora apagaban los letreros y entonces se quedaban sin luces en el letrero. También está curiosa. Otra cosa curiosa, lo de Sean Connery. La introducción que hace Sean Connery hablando por ejemplo, hablando al principio, ese preámbulo de la película, lo grabó Sean Connery en un cuarto de baño con una grabadora, ¿vale? Tanto es así que les gustó al director, a los productores, que lo pusieron directamente, modificaron algo en el estudio, pero Sean Connery, esa frase, o sea, esas primeras frases cuando explica que son los inmortales, etcétera, lo hace con una grabadora, ¿vale? En un cuarto de baño. Y después llegamos al momento musical, Queen. Hay que decir, hay varias cositas. En principio Queen nada más iba a hacer una canción,
pero les mostraron 20 minutos de esta película y se quedaron tan maravillados que hicieron 4 canciones. Creo que intentaron hacer una cada uno, o sea, Brian May, Prince of the Universe, la estuvo escribiendo de vuelta de ver esos 20 minutos, ya que hay un montón de canciones impresionantes. Tenemos el Kind of Magic, tenemos el Kind of Magic, tenemos el Princess of the Universe, tenemos Who Wants to Live Forever, etc. Y después hay una versión que no sé si ha salido alguna vez en alguna edición de Freddie Mercury o de Queen, que Freddie Mercury canta el New York famoso de Frank Sinatra, etcétera. Sale cuando Kurgan está conduciendo en el coche. También otra anécdota, por si no lo sabéis, cuando Kurgan está atropellando a la gente, que parece el juego este de atropellar a la gente, el primero que atropella es el propio director, hace un cameo en la propia película, etcétera. O sea que tenemos estas cositas. Y después ha habido secuelas, etcétera, que os vamos a enumerar más o menos lo que ha habido. O sea, en el 86 se hizo Los Inmortales, en el 91 se hizo la segunda parte de Los Inmortales y después en el 94 se hizo la tercera parte de Los Inmortales. Hay que decir que Virginia Madsen, que sale en la segunda parte de Los Inmortales, estuvo a punto de coger el papel principal en la película original del 86, ¿vale? Os dejo ahí. También ha habido una serie que fue del 92 al 98, 6 temporadas, donde en el primer episodio sale Christopher Lambert dando el testigo a Duncan MacLeod, ¿vale? Después ha habido una telemovie, por decir, una película para la televisión llamada Los Inmortales. Después se ha hecho una serie animada, de 2 temporadas, que fue... Después se ha hecho una serie animada de 2 temporadas que se hizo del 92 al 96, también llamado Los Inmortales. Después en el 2007 se hizo un anime japonés sobre los inmortales, ¿vale? En ese sentido. También ha habido videojuegos. Se hizo un videojuego, ¿os acordáis? Para los que tenéis una edad, el Commodore, el Amstrad, el Spectrum, se hizo un videojuego en el cual nada más había 2 tíos luchando y ya está. Después, en el año 95, Atari sacó un CD-ROM del videojuego de Los Inmortales, pero que como no tenía éxito en la plataforma, tampoco hubo mucho más. Y después, en el 2008, se intentó hacer un videojuego en tercera persona recorriendo el mundo de Los Inmortales. Se anunció ese videojuego, pero se dejó. Ya no hay más en ese sentido. Y una última anécdota que os quiero contar, que esta es muy buena. Sabéis que Christopher Lambert es miope, o sea, le quita las gafas como yo y no vemos. Entonces, cuando hacían las luchas, esto está contado por Sean Connery, que es muy divertido. Cuando hacían las luchas de espada, cuando hacían los movimientos, los practicaban con el stun de espadas, el coordinador, etcétera. Entonces lo hacía con gafas. El problema es que cuando se quitó las gafas no veía nada. Y Sean Connery tenía miedo de hacer escenas con espadas con él, porque claro, no veía. Pero como dice, le hubieras dado un palo de una escoba, le hubieras dado lo que sea y hubiera hecho los mismos movimientos. Pero Sean Connery lo pasó muy mal. También Sean Connery lo pasó muy mal en otro sentido. Cuando Kurgan aparece y es el enfrentamiento, tiene tanto ímpetu Clancy Brown que rompe una mesa, y de romper esa mesa de madera, las astillas vuelan por ahí y le afectan a Sean Connery. Sean Connery se tuvo que retirar porque estaba impactado por esa escena tan brutal que hizo Clancy Brown en ese momento, que después Clancy Brown le iba pidiendo disculpas por todo el set de rodaje a Sean Connery. Así que esas son las anécdotas, ¿vale? Hay que decir que Divisa, hablando de esto, ha sacado una muy buena edición. Es un 4K, ¿vale? Es un 4K con aquí las pongo, a ver si es esta. Vale, esta es la 4K y este es el Blu-ray, ¿vale? Y que ha sacado
una edición bastante chula. A mí la portada me mola, a mí esta portada me mola, y que tiene unos extras bastante chulos. Vamos a tener un extra de una retrospectiva de toda la gente que ha participado, excepto Sinconedio, que por desgracia murió, en ese sentido, hablando de cómo, qué recuerdan y qué significa Los Inmortales para ellos. Va a estar Christopher Lambert, va a estar el director, va a estar Clancy Brown, va a estar un montón de gente hablando de eso. Después hay otro documental, que este es también muy interesante, hablando de la música, cómo fue la música de Queen en eso, y te explican cómo se fue formando y cómo los convencieron, ¿vale? También va a haber otro documental con Clancy Brown hablando de sus recuerdos de esta película, que está muy interesante y dice cosas que están muy bien en ese sentido, anécdotas que no conocíamos, como su problema con las prótesis, etcétera, y cosas así. Después vamos a tener otro que es con el fotógrafo. Sabéis que cada película en un momento tiene un fotógrafo para hacer fotografías de la película y hacer publicidad, etcétera. Muy interesante, y hablando de muchas anécdotas que no se cuentan mucho por ahí. O sea, yo creo que es una edición que funciona bastante bien. Vamos a tener el videoclip de Prince of Universe de Queen, etcétera, y después una escena de cómo se han hecho efectos especiales, que esa idea después lo cogió Queen para el vídeo de I Kind of Magic, ¿vale? Esa idea que aparece al final de la película, de esos efectos que son como dibujos, etcétera, eso lo cogió después. O sea que está bastante interesante. Os lo recomiendo. Y bueno, y como es esto, pues gracias a Divisa tenemos un sorteo que va a ser sorteo de esta película, ¿vale? En su 4K, etcétera. Y atención, que esta os va a gustar también. Y sortearemos esta otra película, El Quinto Elemento, también gracias a Divisa. Sortearemos esta película, o sea, sortearemos Los Inmortales y El Quinto Elemento, que ahora os enseño también lo que tiene, ¿vale? El Quinto Elemento, mirad la portada más chula, en 4K, etcétera. Esta es la mía, pero Divisa os hará llegar esto, ¿vale? Y que tiene también, está muy bien. Si queréis que os haga una retro review del Quinto Elemento, lo decís, ¿vale? Y que en este sentido, pues él está que tiene es un documental de cómo se hizo la película, etcétera, y tomas falsas, ¿vale? Pero el 4 está muy logrado, es una gran película, ya sabéis, si queréis esto. El sorteo, sus bases, ya lo sabéis. Tenéis que estar suscrito a nuestro canal, La Casa de Snorky, ¿vale? Contestar a la pregunta y eso, y nada más pueden participar los residentes en la península ibérica e Islas Baleares, ¿vale? Y Divisa os hará llegar estas dos películas, ¿vale? Así, y ahora vamos a hacer, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué pregunta nos vas a hacer, Javi, en este sentido? Pues una pregunta que hay que buscar un poquito y no va a ser tan fácil como la otra, ¿vale? O a lo mejor sí, ¿vale? Sabéis que sabéis que el guionista Gregory White se basó para hacer Los Inmortales en una película que se llamaba Los Duelistas, ¿vale? De Ridley Scott, ¿vale? Hasta ahí claro. Pero para hacer el tema de la inmortalidad se basó en un libro, ¿vale? Necesito saber el nombre de ese libro. Os voy a dar pistas, ¿vale? Es un libro de una escritora, ¿vale? Es un libro de una escritora que tiene una saga, ¿vale? Y que habla más o menos sobre la inmortalidad, ¿vale? En ese sentido, os voy a dar más pistas, ¿vale? Fue uno de sus libros, es una de las películas que se llevó en 1994 al cine y que fue un bombazo. Y además, ahora se está haciendo una serie sobre ese libro, ¿vale? Pues necesito saber cuál es el nombre de ese libro donde
el guionista coge la idea de la inmortalidad, ¿vale? Lo escribís aquí en la caja de comentarios, etcétera. Podéis decir lo que nos gusta. Si os equivocáis tenéis más oportunidades, etcétera. Y como siempre cerraremos cerraremos el sorteo el día que hagamos el directo sobre los inmortales. Que también podemos decir que a lo mejor haremos un directo sobre el quinto elemento. No digo que no, pero sobre todo haremos un directo sobre los inmortales. Película de 86, magnífica película y que da mucho juego. Así que chicos, nada, os lo dejamos aquí y ya sabéis. ¿En qué libro se inspiró el guionista para Los Inmortales? Y sobre todo el tema de la inmortalidad, lo escribís y os llevaréis estas dos películas, El Quinto Elemento en 4K y Los Inmortales en 4K. Gracias a Divisa, ¿vale? Que está haciendo un trabajo muy bueno en la venta doméstica de películas, etcétera. Un trabajo muy bueno y muy digno, ante todo. Así que chicos, me despido aquí. Si os quiere, un beso y hasta luego. Adiós.